El día de hoy trabajaremos lectura y escritura de números decimales. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de las fracciones decimales y los números decimales y cómo se podían representar cada uno de estos números decimales como fracción o viceversa. En la clase de hoy trabajaremos lectura y escritura de números decimales. Para leer y escribir números decimales tenemos que entender que los números decimales expresan cantidades no enteras. Es decir, hay pedazos o partes de una unidad. Por eso los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal. A veces la parte entera es igual a 0. Quiere decir que no hay unidades completas, sino que solo hay una parte de esa unidad. Vamos a mirar el ejemplo para poder comprender un poco mejor esto. Durante los entrenamientos de la semana pasada, el equipo de atletismo del Colegio de Consuelo recorrió 13,45 kilómetros. En este caso, 13,45 nos está diciendo que se han recorrido 13 kilómetros completos y del siguiente kilómetro han recorrido 45 centésimas, o sea, una parte del siguiente kilómetro. Vamos entonces a analizar y a leer cómo nos viene explicando aquí el ejemplo. Dice, los números decimales tienen dos partes. Estas partes están separadas por una coma. Los números que se encuentran a la izquierda de la coma forman la parte entera del número, es decir, las unidades, decenas, centenas, y pueden tener muchas cifras, y esas cifras pues corresponden a cada una de las posiciones que ya conocemos del sistema de numeración decimal, que son las unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, etcétera. Y en la parte decimal, que está a la derecha de la coma, se empiezan a nombrar de acuerdo a la posición que tengan. Inmediatamente después de la coma tenemos las décimas, enseguida las centésimas, luego las milésimas, 10 milésimas y así sucesivamente hasta el infinito. Obviamente no trabajamos cifras, o mejor dicho, no trabajamos muchas cifras decimales. Quizás hay momentos en los que nos puede repetir, cuando hacemos una división, nos repite 0,33333. En ese caso, pues solo tomamos 1 o 2 cifras decimales y ya sabemos que las otras son repetitivas. Pero cuando hay números decimales exactos, como está este ejemplo, 13,45, entonces sí podemos nombrar si son décimas o son centésimas o milésimas, etcétera. ¿Qué significa décimas? La clase pasada lo veíamos. Décimas es porque se ha partido la unidad en 10 pedazos y se ha tomado algunas partecitas de esos 10 pedazos o algunos pedacitos. Centésimas es porque se partió en 100 pedazos. Milésimas porque se partió en 1000 pedazos y así sucesivamente. Recuerdan el gráfico que hicimos y en ese gráfico pudimos observar cómo se reparte la unidad en décimas, centésimas y milésimas. Ahora vamos a comprender cómo se lee y cómo se escribe un número decimal de acuerdo con la posición que tiene cada número. Entonces, en este caso se puede leer 13 unidades, 45 centésimas. ¿Por qué se lee 13 unidades? Porque el número que está al extremo derecho, antes de la coma, son las unidades. Aquí ustedes dirán, como decía una compañerita esta mañana, profe, pero ¿por qué 13 si es que es una decena y 3 unidades? Sí, una decena tiene 10 unidades y 3 unidades más, entonces por eso se lee 13 unidades. La parte entera siempre se lee mencionando unidades porque el total del número pues es la cantidad de unidades que hay. Ya si le ponen a escribir un número diciéndole
Bueno, escriba el siguiente número, 5 centenas, 2 decenas, 1 unidad. Entonces usted dice el número 521. Pero si les entregan el número, ¿cómo lo leería? 521 unidades con 5 décimas o centésimas, dependiendo la posición que tengan los números decimales. En la parte decimal, como les decía, también se lee el número completo y la última posición que tiene el número que está en el extremo derecho. Aquí tenemos solo 2 cifras decimales. Por tener 2 cifras decimales, este número en fracción se colocaría un denominador 100. Y en la lectura se diría centésimas, 45 centésimas. 13,45 o decir 13 unidades, 45 centésimas, es correcto también. Vamos a mirar el práctica con una guía que así podemos comprender un poco mejor. Entonces, en este ejercicio nos piden que ubiquemos las cifras de cada número en la casilla que corresponde en la tabla. De unidades, decenas y centenas, esa posición o esa ubicación ya la habíamos manejado anteriormente. ¿Qué es nuevo en este momento para ustedes? Las cifras decimales. Y las cifras decimales van en orden correcto después de la coma, tal cual como aparecen. La primera cifra a la derecha de la coma se llaman décimas. La segunda cifra, centésimas, la tercera, milésimas y la cuarta, 10 milésimas. Vamos a escribir cada uno de estos números, vamos a hacer el ejercicio con los primeros números y ustedes van a resolver el resto en la casa porque yo sé que lo pueden hacer. Miramos el número 3,4562. 3,4562 los ubicamos de la siguiente manera. El 3, como es la única parte entera, entonces quiere decir que son 3 unidades. Luego de las unidades vendría la coma. Y después de la coma, a la derecha de ella, vamos escribiendo una por una cada una de las cifras. Después de la coma, entonces quedarían 4 décimas, 5 centésimas, 6 milésimas y 2 10 milésimas. Listo. Entonces, así nos quedaría este primer número. Resulta que el segundo número tiene más cifras en su parte entera. Pues sencillamente escribimos cada una de esas cifras en el lugar que corresponde. Por ejemplo, el número 5, ¿qué ubicación tiene? ¿Qué posición en el sistema de numeración decimal tiene? Muy bien, entonces serían 5 centenas. Luego vienen las decenas, que sería 6 decenas. 4 unidades, allí escribimos la coma después de las unidades y empezamos las cifras decimales. 3 décimas y 8 centésimas. Ahora, ¿qué sucede cuando hay ceros intermedios? ¿Cómo se leería, por ejemplo, el número 2,007? Pues sencillamente se dice 2 unidades, vamos a escribir las unidades, la coma, y después de la coma no tenemos décimas, o mejor dicho, no hay un valor diferente a 0, por eso debemos escribir 0 décimas, porque la cifra que está ahí es 0. 0 décimas, 0 centésimas y 7 milésimas. ¿Cómo se leería ese número? El número se leería 2 unidades, 7 milésimas. Vamos ahora a escribir cómo quedaría el texto o cómo se leería el número que tenemos aquí en la segunda parte de este primer punto. Estos 3 numeritos que quedan sin resolver, ustedes los desarrollan por favor de tarea. Aquí en 18,956, pues escribimos en letras 18 unidades, coma, 956 milésimas.
En este número, entonces, escribimos la parte entera como unidades y la parte decimal de acuerdo a la posición en que está la última cifra. Si es una sola cifra, sería décimas, 2 cifras, centésimas, como en este caso son 3 cifras, se diría milésimas. Un detalle importante a tener en cuenta, décimas se escribe con C, en écimas. Pero centésimas, milésimas y 10 milésimas, el sufijo écimas se escribe con S. Centésimas, entonces quedaría la primera con C, porque es de 100, y écimas, que es como de una parte, se refiere a una parte, entonces se escribe con S. ¿Por qué décimas no se escribe con S? Porque décimas viene del número 10 también. Y como el número 10 termina en Z, todas las palabras derivadas de una palabra terminada en Z, ya sean plurales o cualquier derivado, debe cambiarse la Z por C. 10 termina en Z, entonces décimas se escribe con C. Todas las demás écimas se escriben con S. Listo. Aquí ya con este ejemplo que ustedes acaban de ver de cómo se lee el número, pueden perfectamente terminar el ejercicio escribiendo cómo se leen los otros dos números. Vamos al comprende. Aquí en el comprende nos repite nuevamente lo que ya habíamos explicado para recordar y reforzar el concepto, que los números decimales tienen dos partes, una entera y otra decimal. La parte entera se escribe antes de la coma, es decir, a la izquierda de la coma, y la parte decimal se escribe después de la coma, es decir, a la derecha de la coma. Se debe leer por separado la parte entera y la parte decimal. 45 unidades, 6 décimas, o 15 unidades, 38 milésimas. También se puede leer la parte entera y la decimal separada por la palabra coma. 45,6 o 15,038. Cualquiera de las dos formas es correcto leerlas. ¿Listo? Con tal de que identifiquen la posición que cumple cada una de las cifras decimales. Vamos a desarrollar tus competencias. En desarrolla tus competencias viene diciendo que se escriba o el número o las letras de la lectura de ese número. Entonces, aquí ya tenemos en el primer ejercicio la lectura. 45 centésimas. Aquí en esta lectura podemos encontrar parte entera de este número decimal. ¿Ustedes qué me dicen? Muy bien. No hay parte entera porque no dice por ningún lado unidades, ¿cierto? Sino de una vez dice es 45 centésimas. En ese caso, entonces el número quedaría 0 enteros y el 45 iría después de la coma. Se dice 45 centésimas porque está ocupando dos cifras decimales. Entonces, en el segundo ejercicio, que me da el 9,42, ¿cuál sería la parte entera? Muy bien, 9 unidades. ¿Y la parte decimal cómo se leería? Bueno, hay opiniones divididas. Algunos me escribieron centésimas, otros me escribieron milésimas. Miremos la posición que tenemos. Si fuera una sola cifra decimal, sería décimas. Dos cifras decimales, dos ceros, 100, o sea, centésimas. Tres cifras decimales, milésimas. En este caso tenemos dos cifras decimales, así que sería 32 centésimas. Listo, muy bien. 8 unidades, 2 centésimas. ¿Qué hacemos entonces si son centésimas, pero solo me dan un número? ¿Qué le agregamos? Muy bien, le tenemos que agregar ceros. Si me dicen 8 unidades, escribo el número 8. Luego va la coma. Cuando me dicen centésimas, quiere decir que hay un numerito en las décimas, otro numerito en las centésimas. Como solo me dan un número de una cifra, que es el 2, entonces, ¿cómo relleno este otro espacio? Colocando un
Quedaría 8,02. Son 8 unidades, 2 centésimas. Muy bien, ustedes ya pueden perfectamente completar estos otros 3 ejercicios. Ahora, en esta tabla, ¿qué tenemos que hacer en la tabla? Pues nos están dando fracciones, número decimal y cómo se lee. Cada uno con sus 3 formas de escribirlo, en fracción, en número decimal o en texto. Vamos a desarrollar cada uno. 5 décimos como fracción se escribe el número que está en el numerador y se dejan tantas cifras decimales como ceros haya en el denominador. ¿Cuántos ceros hay en el denominador? ¿Quién me dice cuántos ceros hay en el denominador? Un cero. Entonces, ¿cuántas cifras decimales hay? Una cifra decimal, lo que significa que ese 5, como no hay más números, tengo que colocarle la coma a su izquierda porque ese 5 es la cifra decimal. ¿Y quién sostiene la coma? Muy bien, un 0 debe sostener la coma porque no hay parte entera. El 5 décimos quedaría como número decimal 0,5. Se escribiría 5 décimos. ¿Por qué no colocamos el 5,10? Porque resulta que el 10 me dice es la posición de las cifras decimales. El denominador de una fracción decimal me dice cuántas cifras decimales hay. En este caso, el denominador tiene un solo cero, hay una sola cifra decimal. Ahora, miremos qué sucede en el segundo ejemplo. Tenemos el 4,32. ¿Qué sucede con el 4,32? El 32 me dice cuántos ceros hay en el denominador. En este caso, ¿qué debemos hacer para escribir la fracción? Escribimos el número completo, sin comas, sin puntos, y en el denominador escribimos el 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga el número, o sea, 2 ceros. En ese caso, se leería 432 centésimos o centésimas. Cuando el denominador es 10, lo leemos décimas o décimos. 5 décimas. Cuando el denominador es 100 o tenemos 2 cifras decimales, se lee centésimas. Vamos a escribir ese número. ¿Cómo quedaría ese número en texto, en letras? Ese número decimal, ¿cómo quedaría en letras? Muy bien. 4 unidades, 32 centésimas. ¿Por qué 32 centésimas? Porque 32 es el número que está después de la coma. Por ser de 2 cifras, vamos a la posición de centésimas. 4 unidades y 32 centésimas. O 432 centésimas, también es correcto decirlo así, sí, Ángel, también es correcto. Cuando decimos 432 centésimas, quiere decir ese 400, que hay 4 unidades completas, porque estamos hablando de 4 veces 100. Bueno, vamos al análisis del problema. En el análisis del problema encontramos que hay una situación, o mejor dicho, nos dice el ejercicio. Durante el fin de semana, Teresa compró un queso que le costó 18,563 pesos, que pueden llamarse unidades enteras, con 35 centavos. Esa sería la parte decimal. Selecciona el número decimal que expresa el valor del queso y escribe cómo se lee. Entonces, debemos elegir cuál de estos 4 números que están aquí expresados representan correctamente la expresión de 18,563 pesos, parte entera, con 35 centavos, parte decimal. Centavos es de 100, o sea que tenemos centavos, es lo mismo que decir centésimos o centésimas.
18.563 pesos es la parte entera, con 35 centavos es la parte decimal. Pues ya les estoy dando ahí la ayudita para la respuesta. Vamos ahora a la hoja azulita para mostrar cómo se haría la tarea. Bueno, sucede que en la guía tenemos un error de escritura y quiero que lo corrijan, por favor. Quedó invertido el orden de las unidades y las decenas. Por favor, corríjanlo ustedes manualmente en sus hojas, en sus guías, porque el orden correcto de derecha a izquierda sería unidades, decenas y centenas. Y después de la coma, de izquierda a derecha, diría décimas, centésimas y milésimas. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. 132 unidades, 4 milésimas. Entonces vamos a escribir el número completo. ¿Cómo quedaría el número completo? Dice 132 unidades. Entonces escribimos 132. Después de las unidades, ¿qué va? La coma. 132 unidades, coma, 4 milésimas. Si dice milésimas, quiere decir que tengo que ir hasta la tercera posición, ¿cierto? Décimas, centésimas, milésimas. Entonces, en esta tercera posición es donde iría el número 4. ¿Y qué hago para completar el resto del número? ¿Cómo lo completo? Lo relleno con ceros. Entonces quedaría 132,004. ¿Y cómo quedaría escrito en cada una de las posiciones? Entonces, una centena, 3 decenas, 2 unidades, 0 décimas, 0 centésimas y 4 milésimas. Después del 2 de 132 iría la coma. Entonces, 132,004. Dividir cada número en cada una de las posiciones de acuerdo al sistema decimal. Tenemos una centena, 3 decenas, 2 unidades, 0 décimas, 0 centésimas y 4 milésimas. Muy bien, ustedes harían el resto del ejercicio. Ahora, tenemos aquí una sopa de números, pero esa sopa de números, miremos que aquí hay comas, hay algunos números que están acompañados por comas, es para ubicar cada uno de estos números que están escritos en texto, en letras, aquí a la derecha. Entonces, el A, vamos a mirar el A que dice 4 unidades, 203 milésimas. Entonces vamos a buscar dónde estará 4 unidades y 203 milésimas. Aquí lo tenemos. 4 unidades, 203 milésimas, es decir, 4,203. Ese es el A. Vamos a ponerle aquí marcadito también de rojo para que lo vean, lo identifiquen. Listo, entonces el A lo marcamos con color rojo. Miremos el F. 268,409. Aquí la tenemos. 268,409. Vamos a ponerle aquí el color amarillito a la F para mostrar que ya hemos encontrado la F. Esto está súper fácil de encontrar, así que no se me angustien porque eso va a ser muy, muy, muy fácil para hacer. Sí, se puede marcar con cualquier color. Desde que ustedes estén marcando el número que corresponde, ustedes lo señalan cuál es y listo. En este tercer ejercicio no les puedo dar respuesta porque es un análisis que cada uno de ustedes debe hacer. El número 1548 unidades, 397 milésimas se escribe y aquí viene una escritura. Aquí ya les dijeron que es falsa. Van a explicar por qué este número no corresponde con esta escritura. O sea, por qué esta afirmación es falsa. Leen el texto, miran el número
identifican dónde está el error y ya ustedes entonces en sus propias palabras escriben por qué es falsa. Vamos con el último punto. En la resolución de problemas, aquí hay una respuesta que es completamente libre. Entonces dice, ¿cuál puede ser el número que pensó Rodrigo? Aquí está pensando Rodrigo. Un número cuya parte entera está entre 28 y 30. ¿Cuál es el número que está entre 28 y 30? ¿Cuál será el número que está entre 28 y 30? Muy bien, el 29. Y su parte decimal tiene 3 cifras. Ah, bueno, pues entonces yo escribo el número 29 y le coloco una coma y 3 rayitas, el número 29 porque es el que está entre 28 y 30, y la parte decimal dice que tiene 3 cifras, escribo 3 rayitas. Esas cifras suman 12. Es decir, ustedes deben escribir números cualquiera que sumen 12. Puede ser 444, 336, 660. Bueno, los números que ustedes quieran. Esta respuesta es completamente libre, abierta para que cada uno la escriba como quiera. ¿Qué condición debe cumplir? Debe cumplir la condición que si usted suma estas 3 cifras, debe darle igual a 12, como dice aquí, igual al número 12. ¿Listo? Hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por su participación, por su asistencia. Nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Un abrazo virtual para todos.